Esta mañana, hermanos, es un gusto y un privilegio presentarles al pastor Ismael de Ángel. Él ya anteriormente nos había acompañado, ahora sí que el año pasado nos acompañó, pastor. Gracias porque tuvo a bien tener la parte en esta mañana, y así que el pastor es un pastor jubilado, pero no retirado. Es miembro de la iglesia de Bolingbrook. Y damos gracias a Dios, pastor, que nos honra a usted con su presencia en esta mañana, y el tiempo es suyo. Bienvenido también una vez más a su esposa y a la hermana de la esposa. Bienvenidos a nuestra iglesia. El tiempo es suyo, pastor. Quiero decir a mis hermanos de la iglesia de West Suburbia que tanto para mi esposa, mi cuñada y para este servidor es motivo de alegría y de satisfacción cristiana estar con ustedes en esta oportunidad. Hermanos, hoy, sábado 2 de enero del año 2016, es un día significativo para ti y para mí. Prácticamente hoy es el primer día que la familia de Dios se reúne en el mundo. Y es lindo empezar el año con Dios, porque primero es Dios. Todo está en las manos de Dios y en ninguna otra mano podían estar mejor. ¿Les gusta eso, hermanos? Ese pensamiento encierra una filosofía cristiana de reconocimiento, de supremacía al Creador. Todo está en las manos de Dios y en ninguna otra podían estar mejor. Y entre las cosas, entre las muchas cosas, entre las múltiples cosas que están en las manos de Dios, estás tú y estoy yo. Por eso es que vamos a enfrentar este nuevo año con optimismo, con confianza, con seguridad, con firmeza, con plenitud, porque Dios está con nosotros. A mí me gusta la forma como irrumpe el salmista David en el Salmo 24:1. El salmista no está allí pensando en forma negativa o dudosa. De pronto Dios, quién sabe Dios, a lo mejor, vamos a ver. No, me gusta que el Salmo 24 comienza con toda certidumbre, con toda seguridad, sin ninguna sombra de dubitación, es decir, sin ninguna sombra de duda. Comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A mí me parece ese texto, hermano, una belleza. Una belleza no solamente de la literatura hebrea, sino una belleza de la literatura presente y futura. De Jehová es la tierra. Que no venga a aparecer por ahí ningún loco o medio loco o loco y medio diciendo que la tierra es suya. No, hermanos, la tierra es de Dios. Y me gusta cuando al consultar otra versión de la que normalmente uso, otra versión dice: del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay y con todo lo que en él vive. Todo pertenece al Señor.
todas estas ciudades, los carros, las fábricas, todo, la naturaleza. Y nosotros también le pertenecemos. ¿Y saben una cosa? Quizás las cosas materiales le pertenecen una vez a Dios, pero el ser humano le pertenecemos 2 veces a Dios. Por derecho de creación y por derecho de redención. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso lo avala el salmista en el Salmo 100, versículo 3. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso, hermanos, es pensar que yo le pertenezco a Dios, que tú le perteneces a Dios, que los niños pertenecen a Dios. No podíamos tener otra mejor pertenencia. La sierva del Señor, en una gema del pensamiento profético, dice que cada sábado que llega a la existencia del cristiano es un recordativo de la creación de Dios. ¿No le parece lindo eso? Cada sábado, cada 7 días que llega a tu existencia, hermanos, Dios nos está recordando que este mundo fue hecho en 7 días y que Dios nos hizo para su honra y su gloria. Es interesante cuando la Escritura, en el primer libro de Génesis, que significa comienzo, hace una elocuente descripción de cómo se sucedieron las cosas, cómo Dios fue creando de la nada, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto, viernes. El viernes por la mañana, Dios se recreó. Dios se complació, Dios se alegró, Dios se enorgulleció sanamente, santamente, de crear al hombre. Hermanos, cuando el hombre salió de las manos de su creador, dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, cuando el hombre salió de las manos de Dios, tenía algunas características especiales. Primero, cuando el hombre salió de las manos de Dios, era de elevada estatura y de perfecta simetría. Segundo, su rostro era sonrosado y brillaba a la luz de la vida. Tercero, el hombre encontraba su mayor satisfacción en la alabanza a Dios, en la obediencia a Dios, en la gratitud a Dios. Qué lindo fueron esos primeros días de relación hombre-Dios y Dios-hombre. El hombre obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, y el Creador sintiéndose complacido por ver la actitud de sus criaturas. Pero hermanos, los años han pasado, han transcurrido más o menos 6,000 años desde aquella ocasión hermosa, y hoy encontramos que ya esos vestigios, esa panorámica visual de la actitud y de la configuración del hombre deja mucho que desear. Ya el hombre no es alto como el del principio, cada vez vamos rebajándonos en estatura. Ya el ser humano no es sonrosado a la luz de la vida, no. Ahora estamos todos achacosos, enfermos, tomando pastillas y con frecuencia al hospital. Y ya el hombre no encuentra su mayor placer en la alabanza y en la obediencia a Dios. No. El ser humano, en la medida en que el tiempo pasa, va encontrando mayor alabanza en la complacencia propia, en la alabanza personal.
Qué triste. Pero, hermanos, volvamos al principio. La creación comienza con Dios, continúa con Dios y termina con Dios. Dios estaba ante todo, Dios estaba entre todo, Dios estaba sobre todo. Dios quiso que la primera semana sirviera de modelo para el ser humano, para la humanidad. Dios podía haber creado este mundo, mis hermanos, en un momento, en un minuto. Hágase todo esto, ya, listo. Usó 7 días para darnos ejemplo. Dios quiso que la semana original fuera el patrón, fuera la plana, fuera el modelo a seguir por la humanidad. Por eso es que Dios ordenó: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día debe ser reposo para Jehová tu Dios. Es una lástima que estamos poquitos aquí, poquitos, un grupito comparado con el gran grupo afuera, que en vez de estar en la iglesia hoy, alabando al Creador, festejando la creación, ¿no? Cada uno está en sus propios intereses y sus logros y su complacencia propia. Dios usó 7 días porque quería que ese concepto quedara grabado en la memoria, quedara grabado en el corazón de los seres humanos. Fuimos creados en 7 días. Cuando digo yo fuimos creados, quiero decir toda la naturaleza, toda la creación de Dios. El hombre fue la corona de la creación el viernes, corona de la creación. Hermanos, las cosas que Dios hace son de proyección, son de significado. El número 7 significa perfección. El número 7 significa plenitud. El número 7 significa totalidad. En otras palabras, si el número 7 significa perfección, nosotros los seres humanos somos perfectos, pero perfectos en Cristo. El número 7 significa plenitud, pero no plenitud por nuestros propios gustos y por nuestros propios intereses y por lo que somos, no. Plenitud, pero en Cristo. El apóstol Pablo dice, hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Y somos totales, somos llenos, somos completos en Cristo. Hermanos, el ser humano, cuando nació, cuando Dios lo hizo, cuando Adán hizo su elegante aparición a la vida, traía la genética divina. Ustedes saben que la ciencia médica le da mucha importancia a esto de la genética, porque la genética nos une y es el desenvolvimiento, es el patrón que está delineado en toda la descendencia familiar humana. Ustedes y yo fuimos hechos por Dios con la genética divina. Qué lindo la actitud de esos primeros padres en relación con Dios. ¿Saben, hermanos, que Adán no le ayudó a Dios a la creación? A veces pensamos que él estaba con Dios allí ayudando a una cosa y otra. No. Dios creó todas las cosas primero, y a Adán lo dejó de último. Cuando Adán apareció elegantemente, ya encontró una tierra creada, hermosa, bonita, y Dios lo puso allí. Dice Génesis 1. Dios lo puso allí para que cuidara la tierra, para que la labrase y para que la guardase. En estos días pasados estaba leyendo un poco la biografía de don Aristóteles Onassis. No sé si alguno de ustedes sabe quién era él.
Aristóteles Onassis, quien vivió unos años atrás, era oriundo de Grecia. Él era uno de los hombres más ricos del mundo. De paso, cuando yo les menciono al expresidente americano John Fitzgerald Kennedy, ahora sí ustedes se asocian un poco más. La famosa esposa de Kennedy era Jacqueline Onassis. Pero cuando Kennedy murió, Jackie se quedó triste, sola, y el compañero, el amigo Onassis, se aventuró a conquistarla. Y la conquistó no tanto por su belleza física, por su apariencia, la conquistó por el dinero que tenía. El hombre tenía unos chavos, él tenía cierta cantidad de dinero. Para que ustedes tengan una idea de lo que él tenía, don Aristóteles Onassis, él fue famoso porque se le llamaba el armador griego. Armador griego, es decir, tenía una armada donde armaban, donde construían buques y le vendían a otros países, desde Grecia, en los astilleros de Aristóteles Onassis. Manejaba mucho dinero. Fuera de eso, él tenía una cadena de bancos, una cadena de bancos a nivel nacional en Grecia e internacional. Y como si eso fuera poco, el hombre tenía una cadena de aviones que volaban en todo Grecia y hacia el exterior. Mucho dinero. Tenía una isla sola para él. Salía en el Mediterráneo en sus barcos a pasear en esa isla que tenía. Pero hermanos, resulta que como dice la canción, nadie es eterno en el mundo. Y un día don Aristóteles Onassis se encontró con el Valle de las Sombras, con el Valle de las Sombras y de muerte. Y yo siempre he comentado a mis hermanos que el ser humano es dueño de mentira, porque Dios es el dueño de verdad. El ser humano es dueño nominal, porque Dios es el dueño real. El ser humano es dueño transitorio, porque Dios es el dueño eterno. Elena White dice, Dios es dueño absoluto y total. Como don Aristóteles Onassis no era dueño absoluto, ni nosotros tampoco. El día que él se fue, pregunto, mis hermanos, ¿cuántos barcos se llevó? ¿Cuántos bancos se llevó? ¿Cuántos aviones se llevó? ¿Algún dinero? Job, el patriarca Job, dice, porque desnudo vine al mundo y desnudo me voy. No nos llevamos nada de las cosas que nos rodean y de aquellas cosas que decimos que son nuestras, el carro, la casa, el dinero, la fábrica. Todo eso queda, no va con nosotros. Y aunque no nos vamos desnudos exactamente como nacimos, siempre nos ponen una ropita ahí buena. Sí nos vamos desnudos, es decir, desposeídos de los bienes que tanto tuvimos en la vida. Las riquezas, hermanos, nos hacen apegarnos al mundo. La mayor y la mejor riqueza es el conocimiento de Dios. Qué lindo es cuando el apóstol San Pablo, en Filipenses 3:10, dice Pablo, a fin de conocerle
Muchas personas piensan que han venido al mundo para enriquecerse, para tener fama, honores, riquezas, disfrutar, vivir y complacerse lo máximo. Pero hermanos, hemos venido al mundo para llegar, como dice Pablo, a conocer a Cristo, a fin de conocerle. Estaba leyendo en estos días una obra, un libro de un famoso doctor de aquí de Chicago. Un libro, a lo mejor algunos de ustedes lo han escrito. Dice él en su título, Una vida con propósito. Es un doctor evangélico, eminente. Me lo leí todo. Una vida con propósito. Hemos venido a este mundo, mis hermanos, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice allí la Escritura? Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta forma en que está escrita aquí es un lenguaje un tanto, tiene años de haber sido escrito, y ustedes saben que el lenguaje se va tecnificando. Para traerlo a nuestro lenguaje actual, bien pudiéramos leer, sin cambiar el sentido naturalmente, el sentido bíblico, pudiéramos leer, honra a Jehová es, obedece a Jehová de tus sustancias, es decir, en tus riquezas, y serán llenas tus trojes, es decir, hablando en nuestros tiempos serán llenas tus depósitos con abundancia, y tus lagares, es decir, tus almacenes, rebosarán de uva, de mosto, es decir, de uva, de bendiciones. Esa es la forma, mis hermanos, como Dios tiene planeada la vida, tu vida y mi vida. Yo quiero hacer algunos enfoques en esta mañana de lo que significa la mayordomía cristiana. A algunos hermanos no les gusta cuando se habla de mayordomía. Elena White dice que mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida. El uso sabio significa el uso sano, el uso equilibrado, el uso juicioso de la vida. Eso es lo que nos está diciendo el salmista cuando dice de Jehová es la tierra y su plenitud, mayordomía cristiana. Eso es lo que nos está diciendo Salomón en Proverbios que tus lagares rebosarán de mosto. ¿Saben, hermanos, que Dios es el gran dador del universo? De dar, se escribe con D de Dios. ¿Les gusta eso? Cada vez que yo doy, dono, me entrego, sirvo, estoy dispuesto, obedezco, sigo, estoy escribiendo dar con D de Dios. Hermanos, ¿qué nos gusta a nosotros más? ¿Que nos den o dar? Cuando vamos a un matrimonio o cuando vamos a un cumpleaños, nosotros siempre llevamos un regalito, llevamos un presente, y eso es bonito, eso es bonito. ¿Qué nos alegra más, recibir un regalo o darlo? Cuando yo recibo el regalo me alegro. Generalmente uno dice, está bonito, qué bueno. Pero cuando yo doy una ofrenda, yo doy un servicio, yo hago un donativo, ayudo a una persona y sobre todo me identifico con Dios en dar a Dios, la satisfacción es mucho
mayor. Y la Escritura así lo corrobora. La Escritura así lo afirma cuando dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Mis hermanos, Dios a través de Cristo hizo la máxima expresión de la generosidad. Cuando Cristo vino a este mundo, y lo estábamos festejando hace poquitos días, festejando el mundo entero, la cristiandad. Cuando Cristo vino a este mundo, la benevolencia divina se conmovió hasta sus profundidades insondables. Le era imposible a Dios dar más, porque con Cristo y en Cristo Dios lo había dado ¿qué? Todo. Tremendo, Dios lo había dado todo. Gabriela Mistral, una eminente poetisa y escritora chilena, premio Nobel, ella emitió un pensamiento muy lindo. Ella dijo, porque la naturaleza es un anhelo de servicio, la naturaleza. Porque la naturaleza es un anhelo de servicio. Y hermanos, es así. ¿Cuántas lecciones de servicio tiene la naturaleza para ti y para mí? Dios hizo el sol y el sol se da, iluminando la naturaleza, nutriéndola con la vitamina ¿qué? D. Dios hizo la luna y la luna se da, orientando también la naturaleza, iluminando la campiña en las horas nocturnales. Dios hizo las estrellas y las estrellas se dan. Dios hizo el agua y el agua se da nutriendo a la naturaleza para que haya fertilidad, para que venga el fruto. Dios hizo el aire y el aire se da. ¿Qué tal que el aire no tuviera el nitrógeno y el oxígeno adecuado? Nosotros respiraríamos, no podríamos vivir respirando allí en seco porque no le encontramos sustancia al aire. Lo que le da sustancia al aire es el oxígeno y el nitrógeno. Dios hizo el aire y el aire se da. Y Dios hizo al hombre, pero resulta que el hombre no se da. Cosa difícil. El hombre es olvidadizo, el hombre es cuestionador, el hombre le encuentra fallas a una cosa y a otra. Por eso Dios, cuando le da los 10 mandamientos, le dice al hombre, acordarte has del día de reposo. No te hagas el olvidadizo, acordarte has. Cuando habla en Malaquías 3:10 de traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme. Dios sabía que el hombre es desconfiado, no se cree a las buenas ni a las primeras, todo lo calcula. Y probadme, le dice Dios al hombre, pruébenme, y verán cómo les va a ir de bueno. Tuve la oportunidad de trabajar unos 38 años para la Iglesia Adventista en Colombia y en Venezuela como dirigente. Dirigí varias semanas de mayordomía, conferencias, tesorerías. Y recuerdo que una vez fui a visitar a una pequeña ciudad en Colombia, a una ciudad, yo no le he hablado esto a mi cuñada, pero ella está aquí, una ciudad llamada Magangué, a la orilla del flamante río Magdalena.
tan grande el Magdalena como el Mississippi, aquí en Estados Unidos. A la orilla de ese río Magdalena está la ciudad de Magangué. Y resulta que el esposo de ella, de mi cuñada Elena de Pacheco, era pastor, predicaba mejor que yo, tenía pasión por las almas, por el evangelismo. Y la conferencia los mandó a ella y a su esposo a Magangué. Iniciaron allí la obra adventista, luchando por aquí y por allá. Esos ribereños allí casi no le prestan a los religiosos. Los ribereños de los mares y de los ríos les gusta es las fiestas, pero el evangelio llegó y ellos trabajaron y el evangelio penetró en el corazón de varias personas. Y cuando ellos salieron de allí había un grupito relativamente pequeño, pero ellos pusieron su corazón, dedicaron su mayordomía cristiana a favor de las almas, se dieron, se entregaron, sirvieron, mostraron el amor de Dios. Y después de muchos años, llegué yo a ese campo como administrador. Cuando ellos se fueron, se reunían en una casita, en un saloncito allí, 15, 20 hermanitos. Y yo había escuchado que el evangelio en Magangué había crecido. Y yo dije, voy a visitar nuestra iglesia en Magangué. Y me fui. Y resulta, hermanos, que la persona más rica, multimillonario en Magangué, empezó a tomar interés por las cosas espirituales. Y una hermana me dijo, pastor, yo estoy orando por la conversión del hermano Cárcamo. Yo estoy orando para ver si lo convierto. Yo le dije, hermana, Dios no nos ha mandado a convertir a la gente. Dios nos ha mandado a predicar. No es el ser humano quien tiene la varita mágica para convertir los corazones. Es el Espíritu Santo, que estaba hablando un hermano aquí. El Espíritu Santo es el que interviene, es el que motiva, es el que llega aquí y toca las neuronas más sensibles de nuestra mente y las fibras más sensibles de nuestro corazón y nos hace ver a Cristo como la luz del mundo. Y este multimillonario cada día se fue entregando y entregando a la iglesia y a Dios hasta que por fin se bautizó. Dando un ejemplo perfecto de mayordomía cristiana, se bautizó no solamente él, bautizó su mente, bautizó su corazón y bautizó su cartera. Él dijo, no puede ser que la iglesia adventista se esté reuniendo por allí, en un lugarcito muy pequeño. Y cuando los hermanos se dieron cuenta, este hermano, sin consultar a la oficina central, compró un terreno inmenso, como una cuadra de terreno, como una manzana de terreno, en la avenida principal de la ciudad de Magangué, y empezó a construir un templo católico, tremendo templo, bien grande, como para 300 personas, con torre y todo, con la torre, con el campanario. Y yo iba a la expectativa porque había escuchado que el hermano había decidido regalar ese templo a la iglesia adventista. Y yo entrando en mi auto por la avenida principal de Magangué, yo iba pendiente porque yo sabía a dónde me habían dicho que estaba pendiente. Allá vi la torre de una iglesia y yo dije, bueno, yo sé que por ahí debe ser. Allá la iglesia católica, una torre por ahí. Usted sabe que a ellos les gusta sobresalir y por eso hacen la proyección. Y cuando voy llegando, hermanos, qué sorpresa me di cuando veo unas paredes inmensas, una iglesiota, tremenda torre, campanas para la escuela sabática, llamar a los hermanos, la escuela sabática.
y las letras decían Templo Adventista del Séptimo Día. Yo no les miento, pero cada letra era tan grande como 1 metro. La S de séptimo, 1 metro, porque la pared era muy grande. Ese era el letrero. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mis hermanos, y fui allá, tuve una semana de mayordomía cristiana. Y hermanos, el sábado, no les miento, yo puedo decir ahora, como decía Juan al escribir, decía, las cosas que hemos visto y oído, esas hablamos. Yo vi ese sábado, cuando terminamos la semana de mayordomía cristiana, vi esa iglesia que antes era de 15, 20 miembros, había más de 200 miembros. Y alguien que pensó que el hermano que la construía, el hermano Cárcamo, ¿estaba loco? No, no estaba loco. Lo que él estaba era impactado del Espíritu Santo, construyendo un templo que al momento no habían tantos miembros, pero que ahora actualmente se reúnen hermanos así, y está ese templo bien nutrido. Gracias a Dios por personas como el hermano Cárcamo, de una mentalidad sensible, de un corazón, como dice Ezequiel, un corazón no de piedra, sino de carne. Mis hermanos, el Evangelio va adelante en Magangué, en Colombia, en Estados Unidos y en el mundo. El hermano Cárcamo murió, pero ahora yo traigo a colación lo que dice Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 13, cuando dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Qué lindo, hermanos. Hermanos, en esta mañana yo quiero aprovechar este momento propicio, clave, especial, para aconsejarles a escuchar al Señor, a seguir sus consejos, que practiquemos la mayordomía cristiana, que nos propongamos ser fieles al Señor en la devolución de los diezmos y de las ofrendas. Hermanos, el gobierno no le da a nuestra iglesia una partida o una apropiación para que tenga sus actividades religiosas. No. Nosotros somos los responsables de crear los fondos para actuar y hacer que el Evangelio pueda ir creciendo. Mis amados, la sierva del Señor, Elena White, dice, Dios nos prueba aquí, entregándonos bienes y posesiones materiales a fin de que el uso que hagamos de ellas dependa si se nos pueden, o muestre si se nos pueden entregar las riquezas eternas. Hermanos, que cada sábado sea nuestro privilegio adorar al Señor. Elena White dice que devolver los diezmos, la 10ª parte al Señor, es un acto de adoración, tan sagrado como cantar y como orar. Que cada sábado, hermanos, nosotros traigamos el sobrecito ya preparado desde la casa, no ponernos aquí en la iglesia apurado, buscar, no, desde la casa traer el sobrecito ya preparado, tenerlo por aquí, listo, en la Biblia o aquí. A mí me gustaba tenerlo aquí a la altura del corazón, que siente el palpitar del corazón, que siente el calor del corazón. Y que cuando esos platillos vienen, cuando los diáconos o las diaconisas vienen con los platillos, yo pueda sentir la mayor satisfacción de depositar, de adorar al Señor, devolviendo lo que es suyo. Podemos decir entonces como el salmista David, cuando dice, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Una última pequeña experiencia y vamos a terminar. Carlos y David Livingstone nacieron en Escocia
Escocia pertenecía o pertenece al reino inglés. Inglaterra y Escocia hacen un reino. En Escocia habían nacido David y Carlos Livingstone, dos hermanos. El mayor, Carlos, desde temprano a él le fueron las finanzas, los negocios. Carlos dijo, no, yo voy a ser un gran comerciante. A mí me va a gustar es la empresa privada, la empresa libre. Y por ahí se encarriló el mayor, Carlos Livingstone. El menor, de corazón más sensible, más tierno, más amante, más compasivo, David Livingstone, se inclinó fue por estudiar teología. Él quería ser un misionero y efectivamente pasaron los años y los años, fue un misionero y se fue a servir al África. Tenía una emoción, tenía un deseo, un anhelo por convertir con la ayuda del Espíritu Santo a muchos africanos. Y estando en el África como misionero, dice que muchas veces llegaba la gente picados de serpientes para que el misionero los sanara, pero él les explicaba que él no sabía nada de medicina. Llegaban personas o damas con su tremendo volumen, ¿verdad? Porque quería que él las atendiera y él no podía porque él no era partero. Llegaban personas con brazos rotos, piernas quebradas y él no podía. Y entonces llegó a una conclusión: yo podría hacer un mejor trabajo aquí si regreso a Inglaterra, estudio medicina y entonces me vuelvo aquí al África otra vez como un médico misionero. ¿Les gusta eso, hermano? Y miren, Dios lo dirigió. Se fue a Inglaterra, entró a la universidad, empezó a estudiar medicina, muy eficiente, las clases, 20 puntos, magnífico. Se graduó de médico y fue tan buen estudiante que la universidad donde se graduó le ofrecieron trabajo, pero él dijo, no, yo no quiero trabajo aquí, mi trabajo está allá, en el África. Y se fue al África. Y qué linda la labor que hizo el pastor David Livingstone, doctor, médico, misionero. Sanaba el cuerpo, pero también sanaba el alma. Y ahora viene el epílogo, ahora viene el final de estas dos vidas. Carlos Livingstone, el mayor, murió. Y el relato dice, murió ricamente pobre. Y David, el médico misionero, murió pobremente rico. ¿Cómo así? Pastor, por favor, barájeme mejor la cosa. Carlos, el mayor, tenía su cielo en el banco. David, el menor, tenía su banco en el cielo. Mis hermanos, termino con el último texto, Isaías 35:10. ¿Saben, hermanos, que en la tierra nueva también vamos a dar el diezmo? También vamos a devolver el diezmo al Señor. Acostumbrémonos a hacerlo desde aquí. Isaías 35:10 dice, y los redimidos, ustedes y yo, de Jehová, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo, la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Los redimidos del Señor vendrán a Sión con alegría, con alabanza. Hermanos, el diezmo en la tierra nueva no va a ser expresado en el vil metal, con monedas y con dólares y con lo que sea. No, ya no será en papel moneda. Será en una experiencia superior. El diezmo en la tierra nueva va a ser un diezmo mucho más satisfactorio.
el diezmo de la adoración, el diezmo de la alabanza, el diezmo de la gratitud, el diezmo de la obediencia, el diezmo del regocijo. Que Dios te permita a ti y a mí tener esa linda experiencia junto al Salvador. Termino un pensamiento de la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor: que Dios nos prueba aquí. Sí, Dios nos prueba aquí. Dios nos prueba aquí, a fin de ver si somos merecedores de las riquezas eternas. Hermanos, que esta experiencia nos ayude de tal manera que podamos colaborar con Dios en la terminación de su obra en el mundo y terminarla también en nuestros propios corazones. Amén.